el inconveniente que le causa a algunos es el tema de las fórmulas que uno tiene que usar y todo eso que capaz puede ser un poco confuso. Y lo que siempre hay que tener en cuenta es sobre algunas cosas de la fuerza con la parte circular, porque capaz no es tan cómodo. Pero bueno, a ver, y empieza a grabar. A ver. Tin, tirin, tin. Bien, a ver. Ahí, perfecto. Bueno, a lo que quería puntuar principalmente del movimiento circular eh, es al tema de la, perdón, el movimiento circular. El movimiento circular obviamente, perdón, es en dinámica circular. Lo que siempre se suele tener muy en cuenta, pues, primero recordemos, ¿no? Que la parte circular, bueno, la trayectoria es eh, siempre circular, eso no tiene la menor duda, pero hay una cosa que hay que tener muy en cuenta. Dado, ustedes saben que hay una aceleración acá, cuando hay un movimiento de disco todo, o demás, se descompone en dos partes esta aceleración cuando hay dinámica circular y movimiento circular. Una eh, que es la aceleración tangencial, que es la que es paralela al eje, digamos. Esta siempre es la cuando vayan a ver análisis matemático uno, ahí se van a dar cuenta que siempre hay rectas tangentes y todo. Bueno, en este caso, la aceleración tangencial va referida a eso también, que siempre está siempre tocando el borde del círculo, ¿no? Y después hay una que es la otra parte de la descomposición que es paralela perpendicular, perdón, perpendicular a la aceleración tangencial, que va a ser la aceleración centrípeta. O aceleración normal, como le dicen en algunos lugares, como en el Segway, que se dice normal, para que no se asusten con ese tema. Tema de notación y demás. Bien, entonces, para tener claro esto, lo que sucede en este problema es, supongamos, este es un objeto, un cubo, un cuerpo, digamos, en sí, que no tiene la menor duda de que va a estar siempre enganchado a algo. Siempre con lo que va a estar enganchado va a ser usualmente una tensión, ¿sí? Una tensión eh, que va a estar siempre referida al centro del eje. Entonces, tiene que tener muy en claro de que la fuerza esta que va a tener el objeto la va a tener siempre en referencia al ángulo, en referencia al centro, al centro de la circunferencia. Y la aceleración centrípeta, recuerden muy bien, la aceleración centrípeta es igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio. ¿Sí? Esto en unidades, si hablamos bien de aceleración centrípeta, va a ser en metros sobre segundo cuadrado. Algunas veces la vemos en radianes sobre segundo, pero ese es otro cantar, digamos, porque eso depende de las unidades que uno use, pero generalmente metros sobre segundo siempre. La otra cuestión que quiero comentar, también que me parece muy importante, es sobre el tema de la velocidad, porque hay problemas que plantean que te da la cantidad de vueltas y te dicen en cuánto tiempo. Entonces, y la velocidad, tenemos muy en cuenta que la E va a ser cantidad de vueltas. ¿Ok? Cantidad de vueltas. Bueno, este va a ser el tiempo. Va a ser el tiempo. ¿Ok? El tiempo. Lo que a veces se suele no entender bien es la cuestión de cómo se tiene que expresar esto. Acá, para llevarlo de la manera adecuada, esto en realidad quiere decir 2pi por radio sobre el t. Eso va a ser la velocidad. Y lo que nos falta aclarar es la cantidad de vueltas. Una cantidad de vueltas n, ¿no? Una cantidad de vueltas n, que hay que tener muy en cuenta y presente. Porque a veces te pueden decir,
que hizo 2 vueltas en 30 segundos, y vos tenés que poner por 2. Si vos no pones por 2 las vueltas, no se termina de entender bien y la velocidad no va a dar la correcta. Primero, en general es eso. Y otra cosa más, si ustedes no se enojan, la aceleración centrípeta, si uno induce la fórmula que recién formulamos acá, nos va a quedar como lo siguiente, nos va a quedar como 4pi por radio al cuadrado, pi al cuadrado por radio sobre tiempo al cuadrado. Eso para tener en cuenta que hay otra fórmula que uno la puede implicar. Lo único que hice fue inducir esta fórmula adentro de esta y esta es la que sostiene para no dar muchas vueltas con el concepto. Más que nada para que quede bien en el contexto de lo que estamos hablando. Y la dinámica circular, otra cuestión más. Recuerden, la sumatoria de fuerzas en X o en Y siempre era igual a la masa del objeto por su aceleración. En este caso, el movimiento circular va a cambiar. ¿En qué va a cambiar? En esta cuestión. Va a seguir siendo X e Y, pero va a ser la fuerza centrípeta de X e Y. Y esto va a ser igual a la masa del objeto por su aceleración centrípeta. Y por fórmula, es esta fórmula, pero hay que tener en cuenta estas cuestiones para hacer la resolución y si esta le sirve también más, perfecto. Pero en general a veces te dan el tiempo y no hay muchos problemas. Pero si uno te pide, si a vos te piden sacar la aceleración centrípeta y te dan algunos datos y te quedas y necesitas en realidad sacar la velocidad primero, entonces habría que poder visualizar esa parte. ¿Sí? Otra cuestión más, ahí suelen haber algunos casos, voy a mostrar 4 casos de dinámica circular y después empezamos con el que en un ejercicio parcial que me presentaron, así que en realidad 2, pero son el mismo en general, pero con otros datos, así que lo vamos a estar haciendo. En lo concreto, los casos que puede llegar a ver son los siguientes, que siempre suelen... Puede ser un círculo el cual tiene un objeto que es como este mismo, que dinámicamente está agarrado por una tensión. Puede ser que no sea así y solamente sea así, como este que está acá, que va a ser visto desde arriba, pero este es un poquito más, digamos, la parte del diagrama de cuerpo libre es mucho más simple esto, en conformidad de armar el otro caso que podría ser el de un círculo así visto desde arriba y es una pelotita que está agarrada y que va girando conforme lo que vaya haciendo el movimiento. Este sería el primer caso, que podría ser un objeto así. El segundo puede ser la pelotita que se va moviendo de arriba para abajo, que ahora vamos a estar revisando bien ese detalle, que hay un detalle acá, una dificultad agregada. Y después, por último, puede haber también casos del coche. Casos de coche, que cuando el coche pasa por una curva, el coche va a hacer un movimiento para la curva, y hay 2 casos que pueden ocurrir acá, adentro de este. Uno con peralte y el otro sin peralte. Sin peralte. Ahora pregunto, ¿qué considerarían ustedes el peralte en concreto? ¿A qué me estoy refiriendo cuando hablo de peralte? En un vehículo cuando va a pasar por una curva. Mientras voy buscando el borrado. A ver. ¿Qué es lo que interpretan con el tema del peralte? Porque la palabra no se entiende tan fácil. ¿A qué me estoy refiriendo? No tengo ni idea. Bueno, al tema del peralte nos referimos en concreto al tema del rozamiento que puede ejercer el coche respecto del eje de la curva. Porque uno sabe que aunque sea una curva, hay una fuerza que se va a estar ejerciendo sobre el centro de la curva, y si yo fuera, bueno, para el otro lado, también se estaría ejerciendo, pero para el otro lado, porque es por el centro del carro que se ejerce al centro de la curva para que no eh, se choque o no
para que tenga un derrape óptimo y que no tenga que chocar, por eso el peralte. Y sin peralte quiere decir que no hay, eh, que no tiene ninguna, que tiene fuerza de rozamiento nomás. Sin peralte significa que tiene la fuerza de rozamiento encima. Y, y con peralte significa que no tiene la fuerza de rozamiento, pero tiene un extra, tiene un ángulo y todo ese tema, que vamos a estar revisando en otro ejercicio más adelante. Y el cuarto caso, que suele hacer un poco más de hincapié, porque no es muy cómodo verlo, es el de el péndulo cónico, que hace una circunferencia así. Más abajo. Más abajo que tiene una longitud, que está atada a una longitud, que tiene un respectivo radio y que tiene un ángulo también. Y este objeto, bueno, tiene definidas masas, etcétera. ¿Sí? Esto más o menos serían, en concreto, los casos a tener muy en cuenta a la hora de la resolución de las dinámicas circulares. Hasta ahora no tendría que haber tanta duda, pero vamos a ir a un tema de algunos consejos que puedo dar yo sobre estos problemas antes de empezar con a resolver un ejercicio de parcial. ¿Sí? Bien, las fórmulas las dejo, no, sí las dejo esta la borro acá porque en realidad nos va a interesar esta y esta. ¿Sí? Bueno, ahora hago hincapié en algo, un par de consejitos más. A la hora de aplicar y resolver este tipo de problemas hay que tener en cuenta dos cuestiones. Como hicimos en dinámica normalmente, pero esta vez también en la circular, dibujar las fuerzas que le integran. Consejos. Dibujar las fuerzas que le integran. Las fuerzas que le integran. Tener una, por lo menos para poder visualizar exactamente con lo que estamos trabajando. Pero hay que tener en cuenta algo. Excepto la fuerza centrípeta. Eso no lo tengan en cuenta. Eso no lo tengan en cuenta. Porque recuerden, fuerza centrípeta No se va a ve lo ser que igual. estás poniendo. Sí, más arriba, perdón. Ahí está. Bien. Fuerza centrípeta va a ser, recuerden, la masa por la aceleración centrípeta. Esto va a ser fuerza centrípeta. Pero en realidad, lo que nosotros vamos a aplicar es la segunda ley de Newton para la rotación de esto. Entonces va a ser la sumatoria de las fuerzas centrípetas en el eje X o Y, cualquiera de los dos, dependiendo de lo que usualmente siempre sería. O el X y la masa por la aceleración centrípeta. Siempre se aplica así. Por eso nos dice excepto en esa parte. Y después siempre, como siempre digo, elegir los ejes de coordenadas con los que se va a trabajar. Porque a veces uno puede intuir que viendo el movimiento de para dónde se produce el movimiento suele variar y irse de un lado u otro, siempre, dependiendo de cómo uno lo vea. Pero siempre lo más recomendable es elegir un eje de coordenadas óptimo para donde se está produciendo el movimiento exactamente. No para el contrario, porque al final me va a terminar dando resultados opuestos a eso y al final, está bien, llegamos al mismo número, pero del otro sentido. Entonces, no es que esté mal, pero para que tengan un poco de cuidado con eso. Y bueno, esté centrado en el cuerpo el que se mueve, lo que estaba diciendo. Centrado en el cuerpo que se mueve. Principalmente es medianamente esa la cuestión que hay que analizar antes de empezar a hacer un problema cualquiera. ¿Sí? Bien.
otra cosita más antes de comenzar a entender un poco la cuestión. Es sobre un par de extras que necesito que tengan en cuenta, porque pueden haber problemas que, que vayan a plantear y que capaz no sean un movimiento circular en sí, aún así se los presenta. ¿Sí? Hay problemas, por ejemplo, que va a ser eh, la Tierra que está siendo atraída hacia el Sol, por ejemplo. ¿Sí? Esto puede ser muy curioso. Entonces, digamos, esta es la masa de la Tierra, esta tiene masa de Tierra, esta es la masa del Sol en sí. Y este le atrae una fuerza. Pero la fuerza esta no es centrípeta. No es centrípeta. Es fuerza gravitatoria. En estos casos, o problemas, que se pueden llegar a presentar, acá vamos a aplicar directamente y dejar bien en claro que la fuerza gravitatoria, Mirá que o te el eje, sirve. ¿sí? ¿Sí? Ahí. Ahí estamos. Perfecto. Ahí está. Bien. Entonces, solamente mirando un diagrama de cuerpo libre, nada más. Ni siquiera hace falta tanto graficarlo, pero nos vamos a dar cuenta que la fuerza gravitatoria va a ser igual a la fuerza centrípeta, si lo estamos viendo bien desde ese punto de vista. Entonces, la pregunta en cuestión es la que... ¿Cómo se saca la fuerza gravitatoria? La fuerza gravitatoria va a ser igual a... Me estaba fijando ahí a la gravedad. Esta es la constante. Ojo con eso, porque si estamos hablando ya de planetas, es otro tema, es otro cantar, pero siempre hay que tener en cuenta que esta gravedad es una variable, pero no es universal. Es una variable que, dependiendo de qué planeta, porque capaz no es el Sol, y esta entonces gravedad va a cambiar. Esta es la valor universal de la gravedad, pero dependiendo de qué cuerpo estamos hablando del universo, puede llegar a variar. Entonces, en este caso, va a ser la masa del Sol por la masa de la Tierra sobre el radio al cuadrado. Radio al cuadrado, bueno, porque acá ya es mucha magnitud y es muy grande lo que necesitamos en función de la distancia. Ya no es esto de 2 metros o 3 metros de ahí en el radio. Entonces hay que, solamente para mostrarles esta situación nada más. Después, si en realidad en la guía no se presentan problemas de esta índole, no se utiliza, listo. Pero para que vean lo curioso que puede ser así y que también es aplicable para el trabajo con cuerpos terrestres o no terrestres y universales también, ¿no? Bueno, ahora sí, nos vamos al lío real. Bien, nos habían planteado, a ver, el ejercicio 1 del parcial, a ver, si no me estoy equivocando, acá está. Ok. Bueno, se nos presenta lo siguiente. Una circunferencia circular en la cual hay dos objetos. Ahí, centro de la circunferencia, y acá tenemos objeto 1 que tiene una respectiva masa que es masa A, y este es el objeto 2 con masa B. ¿Sí? Los datos que nos presentaban principalmente, confirmame Ricardo si eran esos los datos también, porque tengo dos igualitos pero con diferentes datos y igual el razonamiento es lo mismo. El dato va a ser masa en A igual a 15 kilogramos, masa en B igual a 7 kilogramos. Y después nos presenta que, ojo con esto, nos presentó que el radio entre las varillas es de 0,25. Significa que el radio de esta sí va a ser 0,25 metros. En realidad decía 25 centímetros, ¿sí? Pero yo ya lo convertí en realidad. No, creo que esa parte se omite, eso. Ustedes ya lo entenderán que solamente es una mera conversión, es 25 centímetros ocupan 100 centímetros hace un metro, entonces
centímetros se llevan 2 centímetros y nos quedan los metros solamente y me queda 0,25 metros. Y ya está convertido. Lo que sucede acá también es que ustedes mírenlo y dense cuenta de esta parte. Dice la varilla esta tiene un radio de 0,25 respecto al centro. En cambio este también tiene 0,25, pero tiene que contar el otro 0,25, ¿sí? Entonces el radio de este va a ser 0,5 metros. No va a ser 0,25 como este. Tenemos que mirar y tener precaución con ese tema. No era algo tan sencillo de ver, pero bueno, había que tener en cuenta. Bien, la otra cuestión nos plantea lo siguiente y es un dato importantísimo. Dice, da dos vueltas, dos vueltas, dos vueltas por segundo. Por segundo. Muy importante. Yo creo que la mayoría siempre se trababa porque esto no lo sabían aplicar o no se daban cuenta cómo lo hacían para poder obtener lo que estábamos buscando. ¿Sí? Y ahora ya tenemos todos los datos y principalmente nos pedían, si no me equivoco mal, la aceleración centrípeta de ambos cuerpos, o sea, aceleración centrípeta de A, aceleración centrípeta de B, estas dos, no sabían cuántos eran, y este era el punto 1. Y el punto 2 era cuál era la tensión, o bueno, sí, la tensión máxima de la varilla, que podía llegar a soportar, ¿cierto? Ya lo vamos a estar viendo en breve. Pero generalmente la idea era esa, ¿cierto? Más o menos, Ricardo, esa era el cuestionamiento que estaban planteando, ¿no? El problema. Sí, correcto. Más o menos, esa era la idea genial. Perfecto. Bueno, empezamos entonces con... Espera, borro esta conversión así no me hace un desastre acá. 0,25 metros, tengo todos estos datos. Estamos buscando aceleración centrípeta, aceleración centrípeta de A y B. Perfecto. Ahora, la parte 1, el principal. Nos pide la aceleración centrípeta. Recuerden, aceleración centrípeta era velocidad al cuadrado sobre R. En este caso hay dos cuerpos, entonces la aceleración centrípeta de A va a ser velocidad de A al cuadrado sobre R de A. 2 de A, ¿no? Sí. Entonces, solamente preguntándonos, yo tengo masa de A, masa de B, radio yo lo tengo, y el radio de este también yo lo tengo. Entonces, ¿qué es lo que nos faltaría para sacar aceleración centrípeta de A y B? La velocidad de A y la velocidad de B, que van a ser totalmente distintas. ¿Pero por qué van a ser distintas? Porque el radio es distinto. Ahora lo vamos a ver bien, porque también, ¿qué es lo que vamos a terminar haciendo acá? Recuerden, la velocidad de A y la velocidad de B van a ser iguales a n por 2 a la pi, por 2pi, por r. R de A, obviamente. N por 2pi, la escribo nomás para R de A, por el tiempo. Y esta también va a ser n por 2pi, por radio de B, por tiempo. ¿Sí? Tengan en cuenta algo muy importante acá, porque esto es capaz lo que demostramos. Este dato lo tengo, este dato es el segundo que nos dice, por segundo, o sea, como dividir por uno indistintamente no pasa nada, o sea, dividir por uno nos va a quedar todo esto nomás, y no tiene mucha diferencia. Donde sí nos puede llegar a hacer un revuelo es en este número, en la n. ¿Cuánto vale esa n? 2 vueltas. 2 porque da 2 vueltas. Eso es lo que capaz uno no se dio cuenta al principio y termina siendo la parte de la que uno, en donde fallan los errores, digamos, donde puede llegar a haber errores. Entonces, era solamente cantidad de vueltas por 2pi por el radio sobre su tiempo. Entonces sería 2 por 2pi por el radio de A, que va a ser 0,25 metros. Y este va a ser, bueno, 2 por el radio de B, y va a quedar 0,5 metros. ¿Cuánto nos daría eso? La velocidad y la velocidad de B, ¿cuánto nos da? No me quedó claro de N. Sí. Lo del N era porque
la fórmula a veces te la plantean de la siguiente manera. Te plantean 2pi por radio, uno ya tiene claro que va a ser 2pi porque, bueno, tiene que dar la vuelta completa, eso es lógico. Y el radio, bueno, está relacionado, pero el n nunca termina de quedar claro para qué nos termina de servir. Pero nos termina de servir siempre porque tiene todo que ver con el tema de las vueltas. Si vos, porque a veces a vos te pone la fórmula, pero te pone la fórmula en función de que da una vuelta sola. Y no te dice, y como nunca te dan el dato este de dan vueltas por tanto tiempo, entonces nunca termina de quedar claro el hecho de que uno tiene que poner el 2. El 2 o perdón, el n, que es la cantidad de vueltas. Si uno se olvida de eso, terminaría quedando la nada misma. Por algo, la velocidad de esto es igual a la cantidad de vueltas sobre el tiempo. Pero al mismo tiempo es lo mismo que decir que es n por 2pi por r. Obviamente, bueno, no. A veces cuando uno ve el SR va a ver que es 2pi por r sobre t. Pero porque este lo toman como si fuera 1 y no le dicen nada. Entonces queda la vuelta como... Queda una vuelta nomás, no tiene realmente el sentido. Yo creo que va más por ese lado. Y el problema a veces no se puede resolver porque la fórmula uno las veía y no se daba cuenta que esas 2 vueltas las tenía que poner en la velocidad, porque daba 2 vueltas. Entonces esto debe multiplicarse en realidad por 2. Por 2. Ahí capaz. Pero bueno, claro. Y ahora la velocidad de A y la velocidad de B, ¿cuánto valen? A ver, ahora ya que tenemos esto, vale 1, así que no tiene mucha vuelta, pero aún así lo pones, se pone ya. No tiene mucho. A ver. A ver. Eso me da pie. Claro. 3,14. 3,14 metros sobre segundo. Y el otro nos va a dar el doble, o sea, 6,28. Porque ya sabemos que el radio va a valer el doble del otro, entonces esto va a ser las velocidades. Ahora, la pregunta principal es, ya tengo las velocidades, pero aún no llegamos a finalizar el problema, entonces, ¿a dónde tengo que recurrir ahora? A la aceleración centrípeta en A y la aceleración centrípeta en B. Y hay que usar obviamente la velocidad en A al cuadrado en esta, dividido el radio, que va a ser velocidad en A al cuadrado sobre el radio en A, y este también va a ser velocidad en B al cuadrado sobre el radio en B. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale la aceleración centrípeta de A y de B? ¿Cuánto nos vale que hace? ¿Sí? ¿Cuánto vale la aceleración centrípeta en A y en B? A lo concreto. 12,5. A ver, recuerden que hay que elevar al cuadrado esta aceleración, esta velocidad, perdón. Y además la R, la RA y la RB también juegan un papel importante. En A me da 39,43. Claro, perfecto. 39,43 metros sobre segundo al cuadrado. Y la otra supuestamente nos daría doble porque es 78,87 metros sobre segundo cuadrado. ¿Sí? No hay realmente muchas diferencias. Acá están las dos respuestas en el punto 1. Estas son las dos aceleraciones que le corresponden. Y generalmente, ya con estos datos, no vamos a hacer mucho más la velocidad. Pero lo que sí vamos a terminar haciendo ahora, ya borrando esto, porque ya la velocidad no nos interesa, ya tenemos las aceleraciones y el punto 1 ya está resuelto. Tenemos la aceleración centrípeta de estas dos. Ahora, como el punto 2, que planteaba
tensión máxima de la varilla. La tensión máxima de la varilla. La tensión máxima de la varilla, para tener en cuenta, haciendo un diagrama de cuerpo libre de los dos, era lo siguiente. Yo tengo el cuerpo 1, yo tengo el cuerpo 1 y tengo el cuerpo 2. Este cuerpo tiene la tensión de la varilla 1 y este cuerpo tiene la tensión de la varilla 2. Y bueno, el peso en A y el peso en B, ¿cierto? Es más o menos lo mismo. Entonces, ¿qué quiere decir la tensión máxima de la varilla? Porque están unidos las dos por una varilla. O sea, esta va a ser una varilla que es la misma que esta. Entonces significa que ambas están agarradas a la misma varilla. Es como que están agarradas ambas a la misma y están aferradas. Entonces significa que, para entender bien la cuestión, va a ser igual a la tensión de la varilla 1 más la tensión de la varilla 2. Esta es la idea principal para poder obtener bien la tensión máxima. ¿Sí? Y teniendo este diagrama de cuerpo libre, y sabiendo que esto es un movimiento, una dinámica circular, vamos a terminar llegando al caso de que en el eje, solamente el eje Y no va a importar, no vamos a trabajar en el eje X, en el eje Y nomás. El eje Y del cuerpo 1 y el cuerpo 2, ahí, el eje Y del cuerpo 1 y del cuerpo 2 nos va a terminar quedando, en el cuerpo 1 va a quedar tensión menos peso en 1 y esta nos queda tensión 2 menos peso en 2. Estas dos están igualadas a ¿qué? A la masa de A por la aceleración centrípeta de A y esta es la masa de B por la aceleración centrípeta de B. Entonces, lo curioso de esta cuestión es que yo analizando las cuestiones y viendo que en la parte de fuerza centrípeta ya tenemos aceleración centrípeta en A y B y ya la despejamos, está todo medianamente completo. Solo nos faltaría despejar nomás, no hay mucho más problemas de parte de T1. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? T1 va a ser igual a masa de A por aceleración centrípeta de A más peso de 1. Bueno. Y el T2 también va a ser igual a masa de B por aceleración de B, aceleración centrípeta de B, que es la que ya tenemos acá arriba, que era, subo un cachito más el pizarrón y ya lo ven. Más peso de 2, y ahora sí, tenemos que despejar. T de 1 es igual a cuánto, y T de 2 es igual a cuánto. ¿Cuánto es igual? Creo que ahí sí ya se ven todas las cosas. T de 1 y T de 2. A ver. Más o menos cuánto nos quedaría, sin que yo medianamente planteo ya. Casi está. A ver. Bueno, haciendo los cálculos nomás, tensión de 1 me va a quedar igual a 738,6 newtons. Y el otro nos va a quedar 620,76 newtons. ¿Sí? Tenemos las dos partes ya de cuánto va a resistir la varilla. Y ahora solamente nos falta reemplazar acá la fórmula original, porque la máxima solamente era tener estas dos y ya estaba, porque al hablar de que estaban unidas significa que las dos tienen que sumarse, las dos resistencias, entonces de ahí no tendría que haber ningún problema. Y de ahí sacamos que sumando tensión 1 y tensión 2 que tenemos acá abajo, me queda 1359,36 newtons. Y esta sería mi respuesta. 6.2, ¿cierto?
esta es la resistencia máxima que tendría la varilla respecto al cuerpo 1 y al cuerpo 2, que tenían una masa respectiva y bueno, se movían medianamente rápido, digamos. Así que, ¿se entendió hasta ahí, Horacio? Bueno, Kiara también. Ahí sí, más o menos la cuestión. Hola, Isa. Hola, Kiara. A ver, espera, que... Ahí está, perfecto. Ahora, Ricardo, vos, ahí se entendió medianamente bien cómo era el planteamiento, cómo era la idea en general de esto. No tenía. Igual ahora voy a dar un par de situaciones más, igual. Y voy a hacer uno parecido a este, pero con otros datos, capaz. No, creo que no es tan en serio ya, pero. Sí. Sí, no. Creo que no había muchos problemas con esto. O sea, quizá era solamente una visualización y bueno, saber inducir bien la sumatoria de fuerzas era igual a la masa por la aceleración centrípeta y saber cuánto valía esa aceleración centrípeta. No hace falta acordarse mucho del periodo y todo ese tema, pero algo tiene que quedarse de esas cuestiones de cinemática que capaz no eran tan cómodas, pero... Porque por ejemplo velocidad angular no la usábamos, no hubo muchas vueltas, es solamente usar la velocidad original que uno conoce, pero en parte circular. Así que, bueno, dígame si copiaron ahí, si lo dejo un cachito, para que ustedes lo tengan, o si no, lo voy borrando. ¿Verdad? A ver. Bueno. A ver. Vamos a la cuestión ahora de otro ejercicio. Pero esta vez es circular solamente con el planteamiento con el primer caso que había presentado de movimiento circular. ¿Sí? El planteamiento era el siguiente. Esto lo voy a llamar ejercicio 16 porque lo estoy tratando de llevar medianamente la mano porque aunque habíamos quedado con dos ejercicios de dinámica antes que no quedaron sin hacer, pero aún así era muy parecido a la clase anterior, así que mucho no hacía falta hacerlo, así que entonces quedó como lo siguiente. Presentamos un objeto, un cubo, que hace una trayectoria circular, ¿cierto? Entonces dinámicamente nos da los siguientes datos. La masa del objeto es 12 kilogramos. ¿Sí? 12 kilogramos, No se el ve, radio dice. de... Más arriba, perdón, sí. No, yo sí, ya me voy a acostumbrar a eso. 3 metros, y tiene un respectivo radio, el radio es 3 metros. Y después nos dan que va a una velocidad de 1... perdón, no nos da la velocidad. No nos da la velocidad. Y nos pregunta por la tensión. Por la tensión. Nos pregunta cuánto es la tensión de la cuerda del objeto hacia el radio. ¿Sí? Entonces, y nos regala un dato más que va respecto a la velocidad que vamos a poder usar. Dice que da 5 vueltas. 5 vueltas. 5 vueltas cada minuto. Cada minuto. ¿Sí? Cada minuto nos dice. Bien. Ahora. Solamente tenemos que despejar la tensión, generalmente. No hay mucho más que eso. ¿Cómo plantearíamos este problema? ¿Por dónde empezaríamos? En general. Mientras de paso voy poniendo el eje de coordenadas. Sacar la aceleración. Claro. Positivos y bueno, negativos para la izquierda y derecha siempre suele ser lo mismo. Además, recuerden, esta cuerda, en cierto modo, el objeto está ejerciendo fuerza para allá, hacia el centro. Así que, en sí,
tendríamos que tener un poco de cuidado con eso. Obviamente la fuerza que está ejerciendo se llama la tensión, obviamente. Porque es la cuerda en sí que la que está aferrada. Entonces, haciendo solamente el diagrama del cuerpo libre nomás, nos queda de la siguiente manera. El objeto, bueno, tiene una normal, tiene un peso y tiene una tensión. Respectivamente, esta sería la tensión que va al centro de la circunferencia. Siempre en todo problema de parte de giro, siempre va a haber una fuerza que vaya hacia el centro. Alguna fuerza, un peso, una normal, lo que fuera. Pero tiene que haber algo que vaya hacia el centro. Por algo está implicada la aceleración centrípeta y tiene que ir junto con este tema. Si no, no. Si no es como aplicar masa por aceleración centrípeta y en realidad si no hay ninguna fuerza aplicada ahí, debería ser cero. Entonces no debería haber aceleración. ¿Sí? Bueno. Haciendo la sumatoria de fuerzas, como este problema no tiene rozamiento, el eje de las Y no nos interesa, entonces vamos a aplicar solamente el eje de las X. Vamos a tener que el eje de las X, T es igual a masa por aceleración centrípeta, que entre comillas sería la fuerza centrípeta, ¿cierto? Sería fuerza centrípeta, dicho de otra forma. Pero tengamos en cuenta algo muy importante. Queríamos sacar la tensión. La masa la tenemos, pero esto no lo tenemos. La aceleración centrípeta no la tenemos. Entonces, ¿cómo la sacamos? ¿Cómo la tendríamos? Con todos los datos que se nos presentan del problema. ¿Cómo podríamos tener aceleración? Velocidad al cuadrado sobre radio. Claro, pero la velocidad no la tenemos. Tenemos un dato referido a la velocidad, sí. Pero aún así no la puedo sacar todavía. A la aceleración centrípeta. 2pi por radio. Claro. Sobre el periodo. Claro, sí, el periodo en sí. Sería. Entonces, 2pi por radio. 2pi por radio. Eso ya lo tenemos, bien. El periodo, el dato que está acá, el periodo en realidad es la cantidad de vueltas por segundo que da, pero aún así no nos termina de servir en general. El tiempo acá son 60 segundos. Porque siempre los tenemos que poner en. Siempre lo mejor es poner las unidades que le corresponden, en segundos. Son 60 segundos. Y la cantidad de vueltas que da son 5. Son 5 vueltas. ¿Sí? Son 5 vueltas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Entonces que la velocidad. Porque la velocidad siempre va a ser respecto de la cantidad de vueltas que dé por segundo. Si no me dan esos tiempos, yo no voy a. O sabemos que ya me lo den. Y ojo con lo siguiente, la velocidad, como es circular, traten de mantenerla como metros sobre segundo y no va a tener ningún problema. Por lo menos por ahora no se va a pedir más de eso. Y la velocidad va a ser igual entonces a esto, va a valer 1,57 metros partido segundo. Ese dato va a ser clave para sacar la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta va a ser igual ¿a qué? A la velocidad al cuadrado que obtuvimos recién dividido en radio. ¿Y cuánto nos va a dar la aceleración centrípeta? $0,82. Claro, 0,82 metros sobre segundo cuadrado. Esta es la aceleración centrípeta. Realmente no la necesitábamos, pero aún así, solamente lo que tenemos que hacer ahora es multiplicar los 12 kilogramos que tenemos por 0,82 metros sobre segundo cuadrado. Fíjense lo importante que es el tema de las unidades. Cómo me quedo kilogramo y metros sobre segundo cuadrado todo seguido. Y esto me termina de dar 9,84 newtons, que coincide con la unidad del newton, porque el newton es kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Entonces, coincide todo. Entonces, para que tengan muy a la cuenta es eso. Traten de también, si les da los tiempos, poner el número con su respectiva unidad. Para que vean que realmente pasa la unidad que uno está buscando, ¿no?
o los newtons y todo ese tema. Que a veces no es muy cómodo, pero aún así es muy... eh, ayuda mucho a la hora de resolver algún problema o poder intuir las cuestiones que a uno se le presentan con eso. ¿Sí? Bueno, bien. ¿Dudas? A ver, ¿alguna duda por acá? No, creo que no hay tantos dramas con esto. Pero hay que tener en cuenta esas dos fórmulas y recordar que la fuerza es que hay que hacer lo mismo lo mismo que hacíamos con dinámica normal, solamente que aplicando la segunda ley de Newton, pero para la rotación, o sea, la aceleración va a ser aceleración centrípeta. La centrípeta. Si no, ya no estamos hablando de movimiento circular, estaríamos hablando de un movimiento que deja de ser llanamente circular. Sería como lo que hicimos antes, con tensión y todo. Bien, perfecto. Voy borrando. Y lo que, otro problemita que quería plantear, y para ello les hablé del, de la parte de la fuerza gravitatoria, para presentárselas ahí y que no queden, no, y que no quede la menor duda de que acá ya también se explicó. Sí. Punto 17. Presenta lo siguiente nada más. En este caso, no se presenta un sol o un planeta Tierra generalmente. Se presenta la siguiente situación. No se ve, Dado Guillermo. más arriba, sí. Más arriba. Dado un planeta, la llamaron Tierra a esta, en este problema, está a una determinada distancia y una nave se está acercando para volver a Tierra. Supongamos el Apolo 11, por ejemplo. Una nave o un satélite, lo que fuera, en concreto. Nos da los siguientes datos, el problema. Antes de ir a la... Nos daba la masa de la Tierra. La masa de la Tierra, bueno, son números muy grandes, pero aún así es 9,98 por 10 a la 24. Por 10 a la 24. Ese por 10 a la 24 son 24 ceros en adelante. Así que no se preocupen por ese tema. La cantidad de ceros que abarca por la notación. Y la gravedad, que es en este caso es la gravedad del objeto que le da respecto a la Tierra, en la parte universal nomás, va a ser 6,67 por 10 a la menos 11. Por 10 a la menos 11. Generalmente. Y bueno, después las unidades son newtons partido por metro, etcétera, etcétera. Pero son todas muy... Medianamente no es tan molesto con eso. Y después... no nos da la masa de la nave, es curioso, no me da la masa de la nave, me da la masa de la Tierra y la gravedad universal de la Tierra respecto a la nave. Y lo que nos pide es determinar el radio de la Tierra, o sea, la distancia que hay acá, el radio es este, y T que va a terminar siendo la fuerza que hacía de la Tierra hacia la nave. La Tierra, o sea, generalmente no hay muchos problemas con eso. Pero es más o menos esa la cuestión. Ahora nos vamos a lo más importante. Volviendo a la fórmula. Si nosotros hacemos un diagrama de cuerpo libre, nos va a quedar que la nave, bueno, va a estar siendo traída por el planeta y va a ser esta una fuerza gravitatoria. Esto es un tema de rotación, así que, para que no quede la menor duda todavía, nos va a quedar, en función del eje X, en este caso, nos va a quedar que la fuerza gravitatoria es igual a la fuerza centrípeta, que va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta, que esta va a ser la masa de la nave. ¿Cierto? Ahora, yéndome a lo concreto y específico de la fuerza gravitatoria, la fuerza gravitatoria es igual a la gravedad por la masa de la Tierra, en este caso, por la masa de la nave,
dividido R cuadrado. ¿Sí? Y ahora, y del otro lado me queda, bueno, masa de la nave por, bueno, aceleración centrípeta, sabíamos que era la velocidad al cuadrado, perdón, al cuadrado, sobre el radio. Miren bien esto. Si usted, masa de T, yo quiero sacar el radio. Masa de T lo tengo, G la tengo, No se ve, ¿eh? sí, no se ve. Más abajo. Masa de T no la tenemos, masa de la nave no la tengo. Y mirá qué bueno, esto pasa dividiendo para acá, entonces esto se terminaría yendo. Esto se terminaría de ir, porque realmente se simplifica acá. Y la otra parte buena es que cuando este pasa multiplicando va a quedar acá, entonces este radio se va a ir con este radio, con el cuadrado de este y nos queda solamente el radio solo. Entonces nos queda velocidad al cuadrado. ¿Sí? Velocidad al cuadrado nos va a quedar como lo siguiente. El radio, bueno, lo paso multiplicando para el otro lado y nos va a quedar G por masa de T igual, lo paso multiplicando y me queda sobre la velocidad al cuadrado. Y esto me queda R. Este dato lo tenemos, pero la velocidad sigue sin quedarme muy claro cuánto vale exactamente. Pero recuerden que R, este dato va a ser muy importante ahora para poder hacer la resolución en general. Pero esto nos queda este despegue, pero nos falta un dato más. Nos faltaba un dato más. Ahora, sabemos que T va a ser igual a que la fuerza que se va a ejercer para allá. Aparte de esto, que T nos va a quedar como 2pi por R sobre la velocidad. El T es el... perdón, me olvidé aclarar eso. Pero porque yo hablé de la fuerza acá y en realidad no es cierto. Es la fuerza gravitatoria de esto, no es T. Esto el T es el periodo. El T es el periodo. El T del periodo, esta es la fórmula del periodo. Si uno la despeja y todo, es la inversa de la velocidad, solamente la de vuelta. Entonces, si yo veo y lo miro con cuidado, reemplazando un poco y solamente revisando bien. Y me olvidé aclarar un dato. Bueno, la velocidad respecto a la Tierra va a ser, bueno, creo que tenía que haberlo aclarado porque si no nos íbamos a quedar trabados con eso. Este era otro dato fundamental que me olvidé poner. Entonces ahora ya tenemos las dos fórmulas y tenemos sus respectivos tenemos su respectiva fórmula, entonces ya podemos despejar el periodo y el radio respectivamente. ¿Sí? Ahora reemplazando solamente la fórmula ya directamente porque no hay muchas vueltas con esto. Resulta que si hacemos todos los cálculos y no tenemos tenemos cuidado con eso, nos va a quedar 3 a la 99 el radio por 10 a la 6 metros. Eso el radio. El periodo nos va a quedar igual a 2,507 segundos. Y eso van a ser los dos resultados. El periodo siempre es tiempo, aunque a veces el periodo se lo suele presentar más que nada como tiempo a la -1, pero en este caso, si no estoy equivocándome, era con esta unidad respectiva y no hay mucho más para agregar. Así que me va a ir a algo un poquito más importante, que era el punto 18, porque creo que a muchos les suele costar más la visualización del problema. En este problema, que va a ser un problema de péndulo, ya este era solamente para presentárselos.
Después, si les presentan algún problema de este tipo, perfecto. Si no, no pasa nada. Realmente, para Física 2, les van a hablar un poco de la fuerza gravitatoria y van a terminar llegando a la conclusión de que es muy chica. Que más adelante van a haber fuerzas mucho más grandes que, que la gravedad. Bien. El siguiente problema nos presentaba lo siguiente. Movimiento circular. Tenía dos, tiene dos cuerpos. Uno arriba y el otro abajo. No tiene medianas complicaciones. Se llama el cuerpo uno y el cuerpo 2. Lo pongo para un costado para que pueda hacer una fácil visualización del problema. Nos da los siguientes datos. Primero, antes de empezar. Masa. Perdón. Dos objetos no. Es el mismo objeto, pero en el plano alto y en el plano bajo. Solamente eso. No se ve, ¿eh? No se ve, ¿eh? Ahí. En el plano alto y en el plano bajo. En la parte 1 y en la parte 2. Voy a ponerlo como alto y bajo, entonces no, yo pensé que eran los dos cuerpos. Alto y bajo. Tenemos la masa que va a ser 0,5 kilogramos. Después nos queda, bueno, la gravedad, bueno, 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Y después el radio va a ser igual a 1,25 metros. Y después nos da dos datos muy interesantes. La tensión a lo alto va a ser igual a 20 newtons. Y nos pide el problema cuánto vale la fuerza centrípeta. El otro dato, la otra pregunta es cuánto vale la velocidad a lo alto del péndulo, a lo más alto del péndulo. Y después nos da la velocidad de la parte baja. La parte baja. De lo bajo. Que va a ser 15 metros sobre segundo. Y nos pide en este caso también adicionalmente la tensión baja. Desde lo bajo. Que no la sabemos tampoco. ¿Sí? Entonces ahora este problema se trata más de visualizar nomás cuáles son las tensiones implicadas y después el resto no es tan problemático, pero aún así voy a hacer el diagrama de cuerpo libre del objeto en lo alto y en lo bajo. ¿Sí? Y escribo el cuerpo nomás, el puntito, y escribo el cuerpo acá también. En el punto alto, ¿cuáles son las fuerzas de interacción? En lo alto del cuerpo. Aceleración centrípeta centrípeta y peso. y peso. El peso sí, en lo alto. Pero recuerden que estaba agarrado a una tensión, entonces la tensión ¿para dónde estará? Si está en lo alto. Hacia la normal. La normal. Claro. Pero la normal iría para arriba supuestamente, pero en este caso la tensión, acuérdense que está siguiendo la circunferencia, o sea la tensión, siempre hay que tener algo muy en cuenta. El peso no era la fuerza que tenía que ir al centro del eje. Esta era naturalmente porque, bueno, la Tierra nos quiere tanto que, bueno, nos quiere agarrar a la Tierra y nos quiere mantener en el suelo. Pero hay una fuerza más que es la tensión, del objeto. Acuérdense que el objeto estaba agarrado a una cuerda. Entonces, en el punto más alto está agarrado a una cuerda y en el punto más bajo también estaba agarrado a una cuerda. Entonces, el peso y la tensión van para abajo, al mismo lado. No, ninguna cosa va para arriba acá en este caso. En cambio, en el caso de abajo, ¿cómo nos queda? La tensión hacia el centro de la circunferencia. Por supuesto. Nos queda la tensión acá y el peso acá. Y el peso hacia afuera, perfecto. Entonces, miren lo curioso que es que esté acá arriba y que esté acá arriba y que esté acá abajo. ¿Cómo se comporta la fuerza respecto de
en dónde están situadas. Entonces, no solamente, bueno, el eje de la silla, el cuerpo 1 y el cuerpo 2 en lo alto, siendo bien de lo alto y de lo bajo. Nos queda, antes que nada, eh, aclarar, ¿no? Que ambas, que la parte que vamos a armar, bueno, el sistema de referencia, para arriba todo y lo demás es todo negativo. Entonces, nos va a quedar menos tensión, menos peso, igual a, bueno, masa, masa por velocidad, perdón, por aceleración desde lo alto, ya por aceleración centrípeta, aceleración centrípeta en general. Y la otra, en el otro caso, en el bajo, este es alto y este es bajo, es bajo. Y la otra, bueno, está un poco más alto, y la otra, la tensión nos va a quedar tensión bajo menos el peso igual a la masa por aceleración centrípeta también. ¿Sí? Tensión bajo, sí. Pero tengan mucho cuidado con algo muy, algo que me parece muy importante. La aceleración centrípeta esta y la aceleración centrípeta esta, tanto arriba como abajo, van a ser la misma. ¿Sí? Van a ser respectivamente la misma. Entonces, nosotros ya tenemos la tensión desde lo alto, y tenemos el peso, y tenemos la masa. Entonces, realmente hay que solamente sumar estas dos tensiones y quedarían igual, o sea, perdón, me olvidé aclarar una cosita. Acá esto está positivo, esto está bien, pero en este, perdón, acá hicimos 180 grados de giro, es al revés esto, perdón, es la tensión más el peso acá. Tensión más peso igual porque se gira a 180 grados, entonces el eje se me gira también, entonces los negativos van a ser positivos acá arriba. Eso con criterio, me di cuenta recién, porque la resolución había que tener en cuenta esa cuestión de que uno da un 180 grados y en 180 grados pues, pasar a pie a estar de cabeza, entonces el eje coordenadas pasa lo mismo, pasaría lo mismo. Ahora, nos pedía la fuerza centrípeta, entonces, esto realmente no lo necesito. Realmente yo no necesito sacar la aceleración centrípeta ni nada. Solamente pongo fuerza centrípeta. Porque eso ya es realmente la fuerza centrípeta. Masa por aceleración centrípeta. Entonces, ¿qué hacemos? Sumas la tensión desde lo alto más la masa por la gravedad. Y ya está. ¿Sí? Entonces, la fuerza centrípeta me va a quedar aquí. ¿Igual a qué? ¿A qué me va a quedar igual? Me va a quedar igual. 0,5 por 9,81 más la tensión desde lo alto más 20 newton, 24,90. Esa va a ser la fuerza centrípeta. 24,9 newtons. ¿Sí? Ese es el primer, lo principal que necesitamos saber. Ahora, ya que tenemos ese dato, me piden velocidad desde lo alto. La velocidad centrípeta ya la tenemos, entonces la borro directamente y la reemplazamos como velocidad centrípeta es igual a 24,9 newtons. Ya está resuelta. ¿Sí? Está ok. Y ahora lo que me falta es velocidad desde lo alto y velocidad desde lo bajo, la tensión desde lo bajo. Entonces la velocidad de lo alto, ¿cómo lo tendría yo ya? Teniendo en cuenta que la velocidad centrípeta ya la tengo, fuerza centrípeta ya la tengo. ¿En qué relación yo podría obtener la velocidad en alto?
Principalmente, la de lo alto ya en sí no la necesitaríamos ya. Aún así, ya teniendo la fuerza centrípeta en sí ya bastante el problema está resuelto. Pero recordemos que la fuerza centrípeta es la masa por aceleración centrípeta, entonces va a ser 24,9 newton. Espera, no lo voy a llevar a número mejor, lo llevo a la expresión bien. La fuerza centrípeta igual a la masa por aceleración centrípeta. La masa la paso para el otro lado. Recuerden que la aceleración centrípeta era velocidad al cuadrado sobre... Perdón, esta es la velocidad desde lo alto, por lo que planteamos anteriormente. Velocidad desde lo alto al cuadrado sobre el radio. Yo solamente necesito sacar velocidad desde lo alto. ¿Y qué tengo que hacer acá? Entonces paso dividiendo la fuerza y me va a quedar fuerza dividido la masa. Y ahora paso dividiendo el radio. Paso multiplicando el radio. Y me va a quedar fuerza centrípeta por radio. Acá. Y lo que me falta es pasar la raíz. Me queda la raíz. ¿Sí? Me queda la raíz. Y ahí ya me quedó la velocidad desde lo alto. Ya me quedó despejada ahí la velocidad desde lo alto. Entonces, ¿cuánto vale la velocidad desde lo alto? Creo que... Borro esto de la fuerza centrípeta. Pim, pim. 7,88. 7,88, claro. Fuerza desde lo alto, la velocidad desde lo alto va a ser 7,88 sí, metros sobre segundo. La velocidad desde lo alto que va a tener. Bien, ya tenemos el dato este, entonces nos va a quedar 7,88 metros sobre segundo. Y ya estaría medianamente casi completo el problema, salvo por un detalle, que es la tensión desde lo bajo. Que ahora sí vamos a acudir a este tema. Pero, como ya tenemos casi todo el problema resuelto y todos los datos ya más o menos planteados, yo lo tengo, esto yo lo tengo, esto también yo lo tengo. Entonces lo único que hace falta es medianamente despejar. Tensión desde lo bajo. Y recuerden que el peso, bueno, masa por gravedad. Entonces si yo la masa la paso viendo para otro lado, esta masa se va. Y solamente le va a quedar la gravedad. Entonces esta masa no va, se va a ir. Entonces me va a quedar solamente la gravedad pasando para el otro lado. Perdón. ¿Qué estoy diciendo? Masa por gravedad. Solamente paso masa por aceleración centrípeta y después aunque podríamos facilitar mucho más esto si la fuerza centrípeta ya la tengo. Fuerza centrípeta ya la tengo. Entonces lo único que hace falta es fuerza centrípeta más el peso. No se ve, Guille. Más abajo. Tensión bajo. Ya algún día se me va a ocurrir, la voy a... Ahí sí, no creo que no se llegaba. Aún así, lo vuelvo a acercar. Tensión desde lo bajo va a ser igual. Entonces, bueno, la fuerza centrípeta es la 24,9. Entonces, aún así, nos termina quedando que 24,9 más 0,5 como 81. La velocidad ya la tenemos, pero hay que tener en cuenta una cosita más. Fuerza centrípeta
No es solamente poner el valor y ya. Hay que poner la masa respectivamente por la aceleración centrípeta y ahí poder resolverla. Ah, me confundí yo ahí. Entonces, nos queda igual. Acá. Nos va a quedar igual a masa por velocidad de lo bajo, porque me olvidé de tener en cuenta ese detalle. La velocidad desde lo bajo era un dato fundamental. Velocidad al cuadrado de lo bajo dividido el radio o más la masa por la gravedad. La masa por la gravedad. Entonces, la tensión desde lo bajo va a ser igual ¿a cuánto? ¿A cuánto va a valer? La tensión desde lo bajo en este caso. La termina dando 94, sí, 93,92. claro, más o menos 94,9 newton. Puede ser que haya una pequeña variación, pero no, medianamente no hay mucho. 93 y pico, sí, 94,9 newton más o menos, para no, que no haya muchos percances. Bien. En esta se entendió un poco más, ¿no? Acá creo que se entiende un poco más cómo se maneja todo este tema. No es algo que realmente tenga tantos detalles y tanta complicación. Capaz es más problemático la parte geométrica, que ahora el problema que sigue vamos a ir a justamente esa parte geométrica que capaz no es tan cómoda. Bien. Este punto no. Este punto sí lo busqué, así que este era bastante provechoso porque suelen usarse mucho con cubetas de agua y todo eso, entonces para ver si realmente se cayó de la cubeta al agua o esas cosas que en algunas viejas hechos se daban eso. Un problema. Bien. Ahora, el siguiente problema, y el anteúltimo, que vamos a estar planteando, es el de el cuerpo en una circunferencia cónica. Un radio, un largo, el ángulo respecto a la vertical. Respecto a la vertical, acá la horizontal es la vertical en sí. Entonces, y dejo este pequeño dibujito para que se pueda. No, este no, el otro, al revés. Para que se pueda visualizar bien y más fácil, porque ya no se nota tan fácil. Así se puede aplicar un poco alguna cosa, algún dato que ustedes ya conozcan. ¿Sí? Bien. Tenemos el punto 19 solamente es para llevarnos un poco a las letras, solamente a las letras, no las masas la masa y el radio y todo eso no nos dieron números. Tenemos, ya sabemos que va a haber, solamente para que tengan en cuenta los datos que se van a llegar a tener o pedir o lo que fuera. En este caso, bueno, una masa, un radio, un largo, perdón, un largo a veces no se pide tanto, se pide más el ángulo, la tensión, el radio o su velocidad, lo que suele usualmente a veces mucho pedirse. ¿Sí? Ahora tengamos algo en cuenta, solamente es un diagrama de cuerpo libre del cuerpo el cuerpo circular este. El cuerpo en sí se va a comportar de la siguiente manera, va a tener un diverso peso y recuerden, la tensión va a tener un respectivo ángulo. ¿Cuál ángulo? Ahora vamos a ver.
se va a partir en T en X y T en Y. Porque de cierto modo está agarrado acá y esta tensión que está agarrando el objeto va a girar así. Va a girar de forma oscilar, o va a oscilar todo el rato de forma circular. Entonces, este va a ser su comportamiento. Las tensiones y todo se van a reemplazar. Y el ángulo va a ir acá. Respecto de la vertical. ¿Pero por qué? Porque si hacemos un triángulo más, nos queda un rectángulo. Entonces supongamos lo siguiente. Recuerden que esto es un triángulo rectángulo, acá hay 90 grados. Y este ángulo va a tener recuerden que los ángulos siempre tienen 180 grados, pero en este caso siempre va a tener 1,90 y va a tener el respectivo alfa que teníamos más un tita que va a ser el tita este. Y recuerden esto, tita más beta va a ser igual a 90 grados, tiene que ser 90 grados sí o sí. Entonces es como que va a ser tita el complemento de beta para poder completar el ángulo de 180. Entonces, si lo despejamos todo, tita va a ser igual a 90 menos el ángulo que nosotros tenemos acá. Pero si nosotros lo llevamos a este triángulo de este lado, acá, ¿qué va a ir acá? Porque esto es otro triángulo, este es un triángulo rectángulo también, que va a tener 90 grados, pero acá, este ángulo, por ejemplo, que está acá, no puede ser igual a este, no puede ser igual a alfa, tiene que ser igual a otro, que simétricamente está relacionado, y cuál va a ser el tita. Y este que está acá, el alfa. Entonces el alfa es el que va a estar acá en relación a la tensión. Entonces, ¿cómo nos termina quedando esto al fin y al cabo? Para concluir bien esto y tener un final feliz, tensión de Y y tensión de X van a ser igual a la tensión de Y, la tensión por el seno del ángulo, el seno del ángulo, y la otra va a ser tensión por el coseno del ángulo. ¿Sí? Así van a estar representadas, igual siempre están representadas así usualmente, pero siempre este es un detallito que hay que tener muy en cuenta en la parte geométrica, que hay que ver que simétricamente el ángulo este está relacionado con este y este está relacionado con este, pero tienes que tratar de dibujar otro triángulo más y darte cuenta que en realidad las guardan esa relación, ¿sí? Y tener muy en cuenta que estos dos ángulos que están acá, ¿por qué dije que este debía ser tita y este ser alfa? Porque este triángulo tiene un ángulo, pero si yo junto con otro triángulo, estos dos ángulos que están acá deberían darme 90. 90 porque es porque es un rectángulo. Y un rectángulo tiene un ángulo de 90 acá, un ángulo de 90 acá, un ángulo de 90 acá, un ángulo de 90 acá. Y estos dos ya tienen 90, entonces estos dos deberían tener respectivamente 90. Entonces tendría que ser este alfa porque este era tita y este tita porque este es alfa. ¿Eso se entendió bien ahí? Por ese lado. Creo que no me fui muy al carajo. Creo que se notó bastante práctico como se explicó ahí. Sí. A ver. Bueno. Tenemos T de Y y T de X que respectivamente tienen esos ángulos y así trabajan. Ahora, solamente mirando el diagrama y bajando un poco más esto, ¿cómo nos queda T de X cómo nos queda los diagramas de cuerpo libre? El diagrama de cuerpo libre no, ¿cómo nos queda la sumatoria de las fuerzas? Bien, sencillo. Positivos para arriba y para la izquierda, para la derecha positivo. Siempre, medianamente siempre es así. Entonces, ¿cómo nos va a quedar en X? T de X es igual a la fuerza centrípeta. Y el de Y nos va a quedar, bueno, T en Y menos el peso igual a 0. Igual a 0, ¿por qué? Porque el objeto no se mueve del eje de las Y, se mueve del eje de las X de forma circular, no se mueve así. Si se moviera así y no así, ahí sí estaríamos hablando del eje X, entonces sí, ahí habría la fuerza centrípeta.
Eso hay que mirarlo con mucho ojo. Entonces, ya medianamente nos damos cuenta que si nosotros queremos despejar la tensión, vamos a tener que recurrir a esta, si querés sacar la tensión de la tensión general. Entonces nos va a quedar tensión igual a masa por gravedad dividido el coseno del ángulo. Eso es un dato que podría llegar a pedir y esta es la forma de sacar uno de esos datos, respectivamente. El otro es el tema de la velocidad y el ángulo ahora lo vamos a ver con un problema que ahora vamos a presentar. Y el otro problema era, si yo ya saqué la tensión acá, en este caso la fórmula cómo se puede sacar, y la otra cuestión era la fuerza centrífuga y cómo sacar la velocidad. Recuerden que esto es masa por aceleración centrípeta, que va a ser velocidad al cuadrado sobre el radio. Si yo ya la tensión la tengo, porque esta es la fórmula para facilitarme el trabajo, y yo después tengo que sacar la velocidad, la velocidad sencillamente se podría sacar y despejarse de la siguiente forma. Recuerden que si la tensión me quedó masa por gravedad sobre el coseno del ángulo, entonces esto me va a quedar como masa por gravedad sobre el coseno del ángulo por el seno, porque esto también es tensión, esto es la tensión pero por el seno del ángulo. Entonces, ¿qué nos termina de pasar acá? Mirá vos qué interesante, seno y coseno de forma simultánea, ¿sí? La gravedad se nos va porque de este lado también estaba la gravedad, ¿está claro? Y nos termina quedando algo muy interesante. Con el radio lo paso multiplicando para el otro lado y la velocidad me va a quedar igual a la raíz cuadrada de el radio por la gravedad, y esto es seno del ángulo sobre coseno del ángulo. Hay una identidad trigonométrica para eso. ¿Cuál era? La tangente. La tangente del ángulo por la tangente del ángulo. Y así despejamos la velocidad. ¿Sí? Así despejamos la velocidad. Entonces, sencillamente, esto es de la forma más simple posible cómo obtenerla respecto al tema cónico. Ahora íbamos a ir directamente a un problema en el que tendríamos que sacar estos dos datos en concreto, y por eso se especificó este problema. Ahora, lo borro más o menos. La idea en general no era embromar nada, pero aún así era más que nada para que se pudiera para visualizar. Ahora sí vamos a un problema con datos reales. Ahora nos plantea lo siguiente: dado un objeto que tiene un sistema cónico, nos da los siguientes datos. Nos dicen que la masa de este es de 3 kilogramos, el largo de la cuerda es de 1 metro, el radio es de 0,5 metros, y después nos piden la tensión y la velocidad, no lo sabemos. ¿Sí? Y después aclarar una cosa: el ángulo se obtiene haciendo el arcoseno del radio respecto del largo. Esto es muy importante si es el tema cónico, y el ángulo entonces nos va a terminar dando porque el ángulo no nos lo dieron, y es muy importante acá en este problema poder sacar ese ángulo, porque si no jamás vamos a poder obtener el resto. Entonces, porque para eso nomás nos sirve. Sí. No se ve, Guille. No se ve, Guille. No hay. Lo que siempre, porque no se puede terminar de interpretar bien, y siempre el largo siempre se suele utilizar mucho para esto, para sacar el ángulo, porque para otra cosa realmente no nos sirve. Entonces, y la cuestión a la que quería llegar es: ¿cómo llegas a saber, Guille, de que el ángulo era en realidad largo coseno de R sobre L? Es por el triángulo, por teorema, nomás por aplicación de las leyes trigonométricas. Así que realmente
que era el arco coseno. No quería hacer ese desarrollo de cómo llegué al ángulo porque realmente era solamente aplicar un par de, de fórmulas trigonométricas y ya no estamos tanto para esos líos, pero aún así para que les quede bien claro que era esta, pero por lo menos aclaré que el triángulo era con este largo y con este rango y este era el ángulo. Y ahí usted aplica bueno, ¿cómo es? El, bueno, la regla memotécnica que yo se las puedo explicar, algunos capaz no la escucharon nunca. Socatoa. Este sería el del seno del ángulo es igual a el opuesto sobre la hipotenusa, el coseno del ángulo igual a el adyacente. El adyacente sería este, ¿sí? Y el opuesto es este. Este es el opuesto, este es el adyacente y este es la hipotenusa, obviamente. Lo que respecta era adyacente sobre hipotenusa y bueno, la de toda, bueno, va a ser tangente del ángulo igual a el opuesto sobre el adyacente. ¿Sí? Estas son las tres leyes y estas con esta regla memotécnica es mucho más sencillo hacer la interpretación y resolver rápidamente el problema en sí, más allá de esto, porque capaz el tema geométrico a la hora de resolver este problema es el que nos lleva más tiempo en vez de sacar los dos datos que nos puede llevar menos. Bueno, esa regla memotécnica se las dejo ahí como por si quieren seguir revisándola o si quieren verificar que también estaba bien esto también. Bueno, si ya estaba bien. Y el ángulo, como nos termina quedando el arco coseno de R sobre L, nos queda 30 grados. Nos dice que son 30 grados al final de calcularlo todo, hacia el arco coseno. Nos quedan 30 grados. Ahora sí, vamos al lío. Tengo que sacar la tensión y B. Bueno, como le presenté antes, en el cuerpo de X nos va a quedar la tensión en X es igual a la fuerza centrípeta. Y la tensión en Y me va a quedar igual a al peso, pasándolo para el otro lado. Entonces nos va a quedar T de I igual a la masa por la gravedad sobre el coseno del ángulo. T de X va a ser T por coseno del ángulo y bueno, T de I igual a T por coseno del ángulo. ¿Okay? Eso por un lado. Por el otro, una cuestión más es mirar solamente el hecho de que yo ya, perdón, me olvidé el dato de la gravedad es 9,81 siempre, eso no, metros sobre segundo cuadrado. La masa ya la tengo, la gravedad ya la tengo, el ángulo ya lo tengo, entonces la tensión, perdón, ya no es tensión de I, porque la tensión de I sería tensión por coseno del ángulo, en el coseno ya lo pasé. Entonces la tensión es masa por gravedad sobre el coseno del ángulo. Entonces, ¿cuánto vale la tensión entonces? Si ya sabemos todos los datos y el ángulo es lo fundamental que nos faltaba. ¿Cuánto nos da la tensión? Nos terminaría de dar 33,98. ¿Sí? Atención. Para que no nos quede la menor duda. 33,98 newton. Esa era la forma más rápida de despejarla, usando el del eje de la SI.
era más fácil este, en cambio con este ya vamos a despejar la velocidad. Pero primero teníamos que sacar la tensión porque si no se nos hace imposible. ¿Sí? La tensión en X, bueno, ya que tenemos la tensión, yo no tengo que hacer el despelote que hice antes con la tangente y todo esa cosa muy fea. Solamente hacemos tensión, que es la que tenemos recién ahora, por el seno de 30. Y ya tendríamos medianamente, bueno, nos da 17 newtons. 16,9, no, como 99, pero aún así. Y bueno, esta fuerza centrípeta me va a quedar igual a la masa del objeto por la velocidad al cuadrado sobre el radio. Necesito la velocidad, así que... Y esto yo lo tengo, así que solamente paso para otro lado. Entonces solamente me queda tensión en X. Nos queda tensión en X dividido la masa por el radio. El radio, bueno, va arriba porque pasamos para otro lado multiplicando. Y la raíz igual a la velocidad. La velocidad, ¿cuánto vale entonces al final de este problema? Sabiendo todo lo que estuvimos realizando acá. Uno punto sesenta y ocho. Claro, perfecto. 1,68 metros partido segundo. Y ahí ya tenemos el otro dato. Ahí medianamente el problema está resuelto. Ahí ya no tendremos más dramas. Por lo menos por este problema que tenemos acá. Bien. Ahora sí. El último. Perdón, Ricardo, ¿estabas copiando ahí? A ver si tenía. No, ya está. Ah, ok. Perfecto. Si hay alguna duda que te saltó acá, decime. O sea, el problema es que yo ya tengo los ejercicios y puedo hacer. O sea, si nadie pregunta nada, me puedo poner a estar haciendo, no sé. Tengo 4 o 5 ejercicios más para hacer y nadie me preguntó, yo ya sigo al siguiente y al siguiente, así no hay mucho, no tiene muchos dramas. El problema 21 planteaba lo siguiente también. Este es el del auto. Este es el del auto con sin perante. Sin perante. ¿Qué significa eso? Que tiene fuerza de rozamiento implicada. Así que mucho ojo con ese tema. Nos daba los siguientes datos. Nos decía que tenía un radio de 65 metros y había un mu dinámico de 0,2. Y nos pedía el problema velocidad máxima que podría llegar a abarcar el auto sin estrellarse. Perdón, no lo subí. Sí. Y nos pedía la velocidad máxima que podía llegar a alcanzar el coche en la curva, en la curva sin estrellarse o sin desviarse. Porque acordémonos, es como pensar en los autos de Fórmula 1. Este tipo de cálculos suelen usarlos mucho los autos de Fórmula 1 siempre para ver a ver cuánta velocidad puedo aplicar o qué tanto ángulo yo necesito tener para yo poder pasar esta curva en el menor tiempo posible para poder hacer un récord mundial, digamos, por la pista. Bueno, este tipo de cosas se suelen usar mucho para sacar ese tipo de tiempos tan grandes que hacen con los autos. Entonces, la velocidad máxima que se puede llegar, hay que tener en cuenta algo. La velocidad máxima esta, en contexto, deberíamos pensar que tenemos que relacionar la aceleración centrípeta, pero máxima también. Tendríamos que llevar al límite a la aceleración centrípeta y ahí podemos decir, ahí quiero sacar la velocidad máxima, la velocidad máxima al cuadrado y bueno, el radio, que ya lo tenemos. Entonces este dato ya lo tengo, entonces, pero me falta, si yo quiero sacar esto,
tendría que buscar esto primero, principal. ¿Sí? Entonces, miremos el coche, el auto en sí. El auto, bueno, con su respectivo diseño, tiene uno normal, tiene un peso, como siempre, y recordemos que también que no tenga peralte significa que, más allá de que no tenga fuerza de rozamiento, que no tiene ángulo, que no tiene ángulo, ¿sí? Que no hay un ángulo respectivo que tiene que tomar este auto. El de que tiene peralte, en cambio, el que tiene peralte, por ejemplo, no hay fuerza de rozamiento, pero sí hay un ángulo que lo desvía. Pero en este caso solamente es así. Y no va a ser así. No va a ser un coche que está así, por el ángulo y está así. Este sería con peralte, pero si llegamos hoy, podemos llegar a aplicar ese problema con peralte. Si no, hacemos este directamente y terminamos acá. Así que sería este principalmente, y no nos olvidemos de siempre, acá esta va a ser la fuerza de rozamiento implicada hacia el centro de la circunferencia. ¿Sí? Hacia el centro de la circunferencia puede haber un estanque, lo que fuera, pero siempre es el centro de la circunferencia por las respectivas leyes y todo. Y por cómo se comporta, ¿no? Bien. Ahora mirando el eje X y el eje Y, nos queda lo siguiente. Bueno, el eje de coordenadas, como siempre, positivos a la derecha y para arriba. Entonces nos va a quedar fuerza de rozamiento igual a la fuerza centrípeta. Fuerza centrípeta máxima también. ¿Sí? Fuerza centrípeta máxima, porque tiene relación con la otra. Yo para que, esto por notación para que ustedes se sientan cómodos. Si ustedes quieren dejar fuerza centrípeta y después ponen la velocidad de la máxima, no hay problema, pero esto es para ponerlos en contexto. Y después en el eje Y, bueno, nos queda normal igual al peso. No va a ser algo fundamental tan importante, pero aún así nos ayuda mucho para esto, para la fuerza de rozamiento. Ahora lo llevamos a letras. Lo bajo un poquito más. Y nos queda en fórmula, nos va a quedar el mu por la normal, que la normal va a ser peso, entonces va a ser masa por gravedad. Qué raro que la masa no esté en el problema. Aún así la gravedad la conocemos y es 9,81 metros sobre segundo cuadrado porque estamos en la Tierra siempre. Entonces no va a haber mucho problema. Y esto va a ser igual a la fuerza centrípeta máxima, que va a ser la masa por la aceleración centrípeta máxima. Por aceleración centrípeta máxima. Miren bien esta masa se va a ir acá. Pasa para el otro lado dividiendo y se va a ir con esta masa. Entonces no nos termina de servir. Entonces, ¿qué nos va a quedar solamente? El mu por la gravedad. Mu por la gravedad. Y nos queda la aceleración centrípeta máxima, que va a ser igual a la velocidad máxima al cuadrado sobre el radio. El radio pasa multiplicado para el otro lado, me va a quedar mu por la gravedad por el radio, y la raíz y la potencia pasa como raíz. Entonces nos va a quedar velocidad máxima es igual al mu por la gravedad por el radio a la raíz cuadrada de mu por la gravedad por el radio. Entonces, ¿cuánto nos da esa velocidad máxima? A ver, mientras voy reemplazando acá. Raíz era 0,2 por 9,81 por el radio 65 metros. Ahora sí. Ahí está. ¿Cuánto nos da entonces? Velocidad máxima.
nos termina dando 11,29 metros sobre segundo. Esta sería la velocidad máxima que puede llegar a alcanzar el vehículo en la curva. En la curva en concreto. Ahora lo voy a llevar a... voy a llevarlo a un problema extra. Pero esta vez es al revés. Que no van a ser con estos mismos datos. Con algunos sí, con otros no. Es la misma situación, pero con el auto y con otros datos diferentes. ¿Sí? En este caso, me cambian los datos y me plantean lo siguiente. Tengo un radio de 100 metros, en este caso. Y me dicen que da una vuelta completa. Una vuelta completa. En 30 segundos. Este es un dato y otro dato, está implícito. Y nos pide el problema. Primero nos pide sacar la velocidad, la aceleración centrípeta y para el final el mu mínimo. El mu mínimo que tiene que tener para que pueda el auto mantenerse ahí, que pueda mantenerse la curva, porque si no llega a tener esa fuerza de rozamiento implicada, el auto se me va. La fuerza es tan grande que si ese mu no lo llega a detener, o esa fuerza de rozamiento no es lo suficientemente grande como para poder igualar la fuerza centrípeta, este auto se me va para cualquier lado y le pierdo los estribos. Y el diagrama sigue siendo el mismo. Solamente es el concepto y el hecho de que me dieron dos datos completamente diferentes. Fuerza de rozamiento sigue siendo igual a fuerza centrípeta. La normal sigue siendo igual al peso. Lo que cambia acá es estos dos datos. La velocidad va a ser igual al número de vueltas. Solamente dijo doy una vuelta. O sea, va a ser una sola vuelta, entonces la fórmula va a ser como siempre habíamos dicho. Va a ser 2pi por el radio, que va a ser los 100 metros, sobre 30 segundos. Entonces, ¿cuánto me dará esa velocidad? Nos termina dando 20,94. perfecto, 20,94 metros sobre segundo. Esta ya tenemos un dato, ya tenemos un punto resuelto, bien. Y ahora la aceleración centrípeta medianamente la puedes sacar de acá, porque ya tenemos la velocidad, el radio ya lo tengo, entonces va a ser la velocidad al cuadrado dividido el radio, y nos va a terminar dando 4,38 metros sobre segundo, partido segundo. Ya tenemos el otro dato. El mu mínimo es lo que más puede llegar a dificultarse. Aún así, no tiene medianas complicaciones. Si lo llevamos a la escritura, nos va a quedar fuerza de rozamiento, va a ser mu por gravedad, masa por gravedad, al revés. Igual es lo mismo. Por conmutatividad es lo mismo. Y del otro lado, bueno, fuerza centrípeta es igual a masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio. Esta masa se va con esta masa y me termina quedando mu por gravedad. Otra vez. Perdón, a este le tengo que poner mu mínimo, Mu mínimo por la gravedad. Entonces,
¿Qué pasa acá? Capaz hubiera sido mucho más cómodo que esto yo lo hubiera eliminado y hubiera dicho esto de aceleración centrípeta. Aceleración centrípeta es mucho más cómodo. Y el mu mínimo va a ser igual a la aceleración centrípeta dividido la gravedad. Entonces, ¿cuánto va a valer esto? El mu mínimo, ¿cuánto va a valer? Cero coma noventa y cinco. 0,95. ¿Cómo? 95. 0,95. Aceleración centrípeta era 4,38 dividido la gravedad Ah, espera. dividido 9,81 sería, entonces debería ser menos que la mitad. 0,44. 0,40. Claro, perfecto. 0,44 sería el mu mínimo. El mu mínimo que debería tener la fuerza, el mu mínimo que debería tener para que la fuerza de rozamiento pudiera hacer la suficiente fuerza para igualar a la fuerza centrípeta. Si no la llega, porque es importante que mantengan esta relación, sí, porque si esta relación no se llegara a cumplir y no fueran iguales, algo está mal. Algo pasó, pero algo le pasó al coche, ya no se trata de. Por eso a veces te preguntan sacar el mu mínimo o el mu máximo, es para determinar que si uno llega a estar por debajo de ese valor o por arriba de ese valor, vos ya decís, ¿qué le ocurre a ese coche? Lo que le ocurre a ese coche es que se estrelló o se detuvo entre medio de la curva porque se le estalló una llanta, por ejemplo, lo que fuera. Porque capaz, si está por debajo del mu mínimo es porque se paró y se quedó estático. Pero si lo pasó es porque esto es mucho más grande y no lo está cumpliendo. Y si esto llega a ser muchísimo más grande y esto llega a pasar esto, es porque o se quedó parado o se fue al garete y bueno, pasó la curva de largo y bueno, se chocó de frente contra un árbol o lo que fuera que hubiera estado en esa curva, ¿no? Siguió de largo, no pudo llegar a doblar y hacer el giro completo, digamos, para pasar a donde fuera, ¿no? Para donde fuera a dirigirse. Más que nada eso. Más que nada eso es lo que... En realidad tenía más cosas preparadas, aún así, ¿no? Bastante bien estuvimos hoy. La próxima clase vamos a estar, vamos a hacer un ejercicio más de esto, pero en este caso va a ser con operante, va a ser con el ángulo y todo, que ahora seguramente no va a ser, no es tan complicado, pero bueno. Y eso va a ser casi además lo de dinámica circular no lleva mucho tiempo, era plantear este ejercicio y el último ese que voy a plantear y ya casi no, ya ese va a ser el último que vamos a ver de dinámica circular. Y lo que nos faltaría ver solamente es dinámica con resorte. Es decir, la dinámica con resorte que en realidad ya mucho no se usa, pero para ayudar un poco más en cuestiones más técnicas más adelante, con trabajo de energía se va a necesitar en cierto modo la fuerza elástica, así que nunca les viene mal ver un poco de dinámica con resortes, que en realidad se dice que son dinámicas con de puerto o esas cosas que son, pero medianamente no tiene mucho problema. Además no es que vamos a hacer cosas tan geométricas, sino más o menos presentar lo que era la fuerza elástica y cómo utilizarla en esos casos y algún ejercicio parcial que también había ya preparado. Así que más que nada eso. A ver. Corto acá la grabación y ahora ya podemos hablar tranquilo para no cortar.